Sagasti, ¿no? Cito Sagasti. ¿Cuáles serían los descubrimientos que plantean una revisión de nuestras concepciones de la naturaleza humana y los postulados del programa baconiano? Primero, anoten, los avances de la física de las partículas, que han cambiado nuestras ideas de la realidad física y la noción de que existe un mundo externo, totalmente separado e independiente de nosotros como observadores e intérpretes. Bien. Los descubrimientos en cosmología cuántica, que nos están forzando a modificar nuestras perspectivas sobre el origen y el destino del universo. No se olviden que nosotros tenemos toda una ciencia, todo un conocimiento, digamos, basado en descubrimientos que se han hecho, pongamos el caso, hace 400 años, o más, perdón, 400 años, como 4 siglos por lo menos. Bien. Entonces, la idea es poder entender que si nosotros, digamos, tenemos aproximaciones de la comprensión del universo hechas por Galileo, por Kepler, ¿bien? O investigaciones o descubrimientos planteados por Newton, entonces hoy en día hay desarrollos dentro de la ciencia que ponen, digamos, no es que tiran por la borda esos conocimientos o esos paradigmas bien explicativos del orden del mundo y del cosmos, sino, digamos, que hay ciertos descubrimientos, bien, que vienen a plantear una revisión de esas concepciones científicas. Por ejemplo, bueno, algo que, cómo explicarle, darles un ejemplo que no tiene que ver estrictamente con estas cuestiones de la física, la cosmología, ¿bien? Por ejemplo, nosotros teníamos un modo de vinculación con el sistema alimenticio, por ejemplo. Nosotros estábamos más vinculados con una idea de los macronutrientes, es decir, una forma de gestionar la alimentación, ¿bien? Y hoy en día, por ejemplo, hay conocimientos dentro de lo que son los sistemas de alimenticio que tienen que ver más con cuestiones de micronutrientes, ¿bien? Formas de explicación de cómo uno puede tener, digamos, qué sé yo, manejar mejor el tema del consumo calórico, cómo generar, por ejemplo, un modelo donde donde las personas sean conscientes de cómo evitar excesos de glucemia, por ejemplo, por decirlo así. Yo no soy un especialista en nutrición, pero hay explicaciones que tienen que ver más con lo micro que con lo macro. Es decir, cómo uno puede alimentarse, por ejemplo, teniendo en cuenta cuestiones vinculadas como los productos probióticos en el organismo, que antes nadie le daba bolilla, ¿bien? Es decir, así como ocurre en esos modelos donde uno pensaba que la realidad externa es lo que determina y lo que ordena nuestro sistema de consumo o alimenticio, hoy en día hay digamos, enfoques nutricionales que están más orientados a lo interior del organismo humano, digamos, y que tienen que ver con una propuesta más micro, ¿no? Entonces, de poder entender cómo se producen ahí, digamos, las cuestiones vinculadas a la salud, a la disposición de la enfermedad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las ciencias interesadas en el conocimiento del cerebro, antes había un modelo explicativo que tenía que ver con relaciones sociales, bien, de las personas, más vinculada al vínculo con el otro, y hoy, por ejemplo, la ciencia de los neurotransmisores puede explicar, en cierta manera, formas de comportamiento, qué sé yo, disposiciones de ánimos, establecer readaptaciones de conductas en cuanto a ciertas actividades, ya sea escolares, laborales, lo que sea, y bueno, y cómo reforzar eso a través de la producción de medicamentos que reordenen los neurotransmisores para que la persona pueda estabilizar algún tipo de comportamiento. Entonces, esas son cosas que van cambiando la manera de ver, ¿no?, la realidad. Otros descubrimientos es la necesidad de aceptar que las actividades humanas están cada vez más estrechamente acopladas con los ecosistemas biofísicos, que nos está obligando a abandonar la idea de que
de que la naturaleza existe para ser conquistada por los seres humanos. Ahí tenemos la otra cuestión, es decir, lo que yo les venía diciendo hace un rato. Es decir, ya no es la naturaleza. ¿Vieron ustedes pensar, por ejemplo, en ustedes piensen, traten de relacionar con las tendencias que hay hoy, porque las tendencias que surgen hoy están tomando, digamos, esta forma de fin de un paradigma. Es decir, cuando surge la idea de decir que cada vez más seres humanos se plantean un consumo responsable, ¿m? Cuando vos decís, a ver, ¿por qué cada vez hay más personas que abandonan ciertos modelos de alimentación? Bien, por ejemplo, el consumo de la carne, podemos pensar. Uno podría tener una visión, decir, bueno, porque yo quiero evitar el sufrimiento animal, etcétera, etcétera, bien, pero a la vez también hay una perspectiva que tiene que ver con formas nuevas de pensar la vinculación del ser humano, digamos, con la naturaleza y con los seres vivos, digamos, que conforman la naturaleza, con el equilibrio, bien, entre las prácticas del ser humano y el resto de la naturaleza. Entonces no estamos separados. Nosotros pensábamos que estamos separados porque hemos generado, digamos, una especie de limitación o de barrera, de filtrado, ¿bien? En donde la naturaleza nos llega, pero nos llega como producto. Nos llega a través de la transformación esta tecnológica, nos llega como un producto. Ahora, ¿nos podemos vincular con la naturaleza de otra manera que no sea mercantilizada? Digamos, ¿podemos tener una práctica de vida o vivir o tener vida, digamos, relacionada a un tipo de consumo más sustentable con la naturaleza? Bueno, esa sería otra cuestión. Los avances en biotecnología e ingeniería genética que nos están dando la capacidad de alterar conscientemente la dirección de nuestra propia evolución biológica. Los desarrollos de la inteligencia artificial que han surgido para complementar y plantear desafíos a las ideas convencionales acerca del carácter único y especial de la razón humana. Los avances en la ciencia y tecnología de la información que están creando nuevos tipos de realidades y alterando fundamentalmente la naturaleza y los patrones de interacciones humanas. Entonces, esos serían los descubrimientos que vienen a proponer, digamos, una revisión del programa baconiano, ¿no?, que ustedes tendrían que hacer para el punto 3. Ustedes lo que tienen que tratar de hacer es justamente eso, es decir, es tomar la teoría, no la teoría como si fuese una cosa abstracta, porque si uno se pone a leer Sagasti o se pone a leer, digamos, programa baconiano, y bueno, no vamos a encontrar muchas cosas, digamos, como que puedan estar vinculadas a nosotros. Entonces la propuesta del estudio pasa por ahí, es decir, la propuesta de estudiar este tipo de teorías, por ejemplo, pasa por el hecho de entender cómo puedo hacer yo para que ese cuerpo de conocimiento que estoy estudiando signifique algo en relación a mí. Entonces tengo que buscar estos modelos, estos ejemplos que yo les digo, pensar, por ejemplo, por qué la gente hoy en día tiene otro tipo de vinculación. Pensar, por ejemplo, qué implica la idea del desarrollo tecnológico en las ciencias de la comunicación o de la información. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, reorientar y redefinir los estilos de vínculos? ¿Bien? ¿Qué impacto tiene sobre eso? ¿Qué impacto tiene el hecho de que sean los sistemas, digamos, algorítmicos, la inteligencia artificial, el desarrollo de una comunicación más informatizada o más mediada por un ordenador o por un dispositivo electrónico, cómo impacta eso en la conformación social de las relaciones humanas? Y eso lo tienen que pensar, por ejemplo, en esto. ¿Cómo impacta el hecho de comenzar a tener experiencias de formación que no sean analógicas, es decir, que no sea con el profesor y los compañeros en un curso? Pensar cómo puede reordenarse, por ejemplo, el sistema laboral al tener las personas, por ejemplo, la posibilidad de trabajar de manera remota, ¿bien?, y no tener que ir a las oficinas. Pensar, digamos, que ahí también tiene que haber una cuestión que implica todo un ordenamiento en el hecho de decir, bueno, cómo se van a definir los sistemas, por ejemplo, de movilidad urbana,
si las personas cada vez menos van a tener que movilizarse para ir a trabajar, para hacer cosas. ¿Cómo se reordena el sistema del comercio electrónico? También pensar que antes, por ejemplo, todo el mundo tenía que ir a una tienda a comprar algo. Hoy en día, digamos, mucha gente compra a través del comercio electrónico. Considerar, por ejemplo, cómo fue cambiando el hecho del consumo, de las materias primas que se utilizaban para la generación de productos de consumo, cuando hoy tenemos, por ejemplo, un alto nivel, un alto índice de producción basada, por ejemplo, en otro tipo de tecnologías y no a través de la obtención de materia prima, digamos, derivada de animales. Entonces, bueno, el producto sintético, bien, cómo reciclar, por ejemplo, el plástico y transformarlo en zapatillas, en camperas. Eh, Antes todo era, digamos, más orientado a extraer de la naturaleza, digamos, productos, bien. Y hoy en día eso está cambiando también. Bueno, así podemos proponer miles de ejemplos. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? O hagan ustedes algún tipo de aporte. A ver que si ustedes tienen alguna idea, digamos, algún aporte para hacer, estaría bueno escuchar. ¿Nadie se anima? Bueno, em, traten de estudiarlo el tema este, ¿bien? A la unidad 2 traten de estudiar, de entender la unidad 2 porque esta unidad es importante para el parcial, ¿bien? Eh, es importante para el parcial. Si ustedes se ponen a ver, eh, las unidades anteriores, cuando ustedes vieron todo el tema de, digamos, la globalización por ejemplo, el neoliberalismo, el capitalismo, eh, la Unión Soviética, ¿bien? Eh, el socialismo, el surgimiento de las ideologías, toda esta cuestión, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con cómo digamos, todos esos procesos históricos han generado, ya sea conflictos o luchas no solo armamentísticas, sino también ideológicas, para que un cierto modelo sea el que eh, vaya a imperar, digamos, en el próximo siglo, ¿no? Es decir, y que dé forma a una nueva, que dé forma, digamos, a una matriz, no solamente de producción, sino también de mercado y de vida. Entonces, bueno, todos estos modelos todas estas ideas, estos modelos que se han organizado y ya se han consolidado durante gran parte del siglo XX, son herederos de esta propuesta, digamos, del paradigma baconiano y por lo tanto son herederos de la Ilustración. Es decir, son formas, bien, del desarrollo y de las formas de cómo evolucionó la idea de razón. La tecnología, la ciencia, son, digamos, constitutivas de ese espacio y de esos modelos, digamos, que luego han dado forma a estilos y prácticas humanas. Ahora, toda esa cuestión, como nosotros lo conocíamos, al modelo capitalista, y hoy estamos en un modelo, en una era postcapitalista, en donde las revoluciones, digamos, industriales ya no son al estilo de la clásica revolución industrial, bien, tienen que ver con esta cuestión de cómo se van a empezar a redefinir y cómo, digamos, el mismo capital también, el mismo mercado, tiene que redefinir todos estos procesos productivos, bien, a partir de nuevos descubrimientos y generar un nuevo modelo de vida en donde no se tire todo lo anterior, por eso hay una parte ahí, digamos,
del trabajo práctico que dice cómo podemos hacer para no desligarnos completamente del paradigma baconiano, de lo bueno que tuvo el paradigma baconiano, pero considerar otras formas de conocimiento, otras formas de desarrollo tecnológico, otras formas de vida o de comunidad, digamos, no solamente entre los seres humanos, sino con el entorno, ¿bien? Con el entorno natural, con el medio ambiente, ¿está? Entonces, hoy en día lo que está surgiendo es esa cuestión, es el agotamiento de un modelo, de un paradigma, ¿bien? Desde iniciado del siglo XVII, siglo XVI, XVII, XVIII en adelante, ¿bien? Y que ha marcado ya fin considerable, que es lo que considera Sagasti, con el surgimiento, bueno, o el inicio del siglo XXI, ¿no? Es decir, el siglo XXI necesita un reordenamiento no solamente social, sino un reordenamiento tecnológico, económico, ¿bien? Y un reordenamiento también a nivel ambiental, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a ser, digamos, las nuevas prácticas científicas? ¿Cómo van a ser los nuevos procesos de innovación tecnológica que puedan hacer que la vida del ser humano sea, digamos, coordinada y que pueda ser consecuente, digamos, con la naturaleza y no contraria a ella? Bien. Bueno, ahí dejo yo la presentación de hoy. Bien. Así que bueno, acuérdense que el domingo tienen para presentar el trabajito. Y nada más.